esto sí lo compartí ya aquí el año pasado. Por ejemplo, cortar de una vez la dependencia que tenemos con los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Si ya sabemos que los medios de comunicación pertenecen a esa élite, lo sabemos de sobra. Sabemos que los medios de comunicación no informan, no, para nada, sino que manipulan. Lanzan mensajes llenos de manipulación en claves de ira, de violencia, de odio, de todo lo que es la escala de valores de esa élite. Y para eso están los medios de comunicación, para infectar al resto de los seres humanos con esos valores. Y lo sabemos de sobra. Y sin embargo no podemos evitar seguir encendiendo la radio para oír el informativo, seguir viendo la televisión para ver las noticias. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Eso no es lo que pasa en el mundo. Hacer la prueba, desconectar. Yo llevo ya años sin ver la radio, ni escuchar noticias ni en la radio ni en la tele. Y el mundo no es el que me dicen la gente o del que hablan la gente que ven la tele o escuchan la radio. El mundo que yo veo es otro. Yo veo un mundo que está siempre lleno de amor. Veo a personas amorosas compartiendo en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunidad, con miles de gestos cotidianos que están produciéndose en mi día a día y que yo los veo y que los percibo y que están ahí. Y que sé que ninguno de ellos sale en ningún informativo. Por supuesto que ninguna de esas cosas sale en ningún informativo. Ninguno de los actos de amor, que son trillones y trillones y trillones de actos de amor cotidianos que los seres humanos ponemos en este mundo, ninguno sale, se dedica un solo segundo en ningún informativo de radio ni de televisión. ¿Por qué entonces seguimos llamando noticias a lo que ellos quieren que sean noticias? Seleccionadas por ellos, interpretadas por ellos, manipuladas por ellos. ¿Por qué nos empeñamos en esta especie de autoflagelación? ¿Es que somos masoquistas? ¿Es que no nos enteramos? Porque decimos que nos enteramos, pero después no lo llevamos a la práctica. Cortemos con esos mensajes. Evitemos que sigan contaminándonos con ese odio, con esa violencia, con ese conflicto. Evitemos comenzar el día con esa sarta de mentiras, que lo único que hacen es, interiormente, vamos a reconocerlo, a mucha gente, ponerlo en negativo, con ira, con violencia, hay que ver lo mal que está el mundo, lo mal que están las cosas. Y es así como tú comienzas el día, con ese informativo de radio. Y te montas en el coche para ir al trabajo y lo vuelves a poner otra vez el informativo de radio, pero no lo has escuchado ya. Es que tienes que escucharlo por segunda vez. Y eso influye en la vida diaria. Claro que influye. Claro que influye. Y lo sabemos. Desconectemos. Y una forma de desconectar es, se acabó. Se acabaron los periódicos. Se acabaron las radios. Se acabaron las teles. Las noticias, los informativos. Se acabó. Me libero, me limpio de todo eso. Y entonces eso me permite ver la realidad, que con la contaminación de esos mensajes me era imposible verla. Pero la desconexión tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Todavía lo de los mensajes se puede entender. Lo de cortar con los medios se puede entender. Aunque no lo hagamos. Pero se puede medio entender. Quizá es cuestión de que lo hagamos ya a partir de ahora. Pero lo que voy a comentar ahora sí que cuesta todavía más trabajo entenderlo. Y no digamos ya ponerlo en práctica. Y es, ahí están ellos. No esperemos nada de ellos. Si ya sabemos cómo son y a lo que se dedican. Desde el respeto y el amor. No esperemos nada de ellos. No esperes nada de ellos. Ni les reclames nada. Ni le pidas nada. Ellos van a lo suyo. ¿Todavía crees de verdad que algunos de ellos van a hacer algo por ti? ¿Aún estás en esa clave de ingenuidad? ¿No conoces perfectamente cuál es el estado de conciencia de ellos? Con respeto y con amor. Tienen el estado de conciencia que tienen. Y en ese estado de conciencia es absurdo esperar nada de ellos. Porque lo único que saben es acumular, tener, retener, competir, programar, controlar, dominar. Y no podemos ser tan imbéciles como para pedirles cosas o como para esperar que hagan cosas por nosotros. Y ya el colmo de la inocencia es reclamarles cosas. ¿A ellos reclamarles cosas? Si su único objetivo es machacarte, controlarte, dominarte, porque no lo pueden evitar por el estado de conciencia que están viviendo.
¿Cómo sabiendo eso, ahora le reclamamos, le pedimos o esperamos cosas? Vamos a tomar conciencia de verdad, desde nuestro estado de conciencia. Vamos a tomar conciencia de que eso también se ha acabado. No esperemos nada de ellos ni de las instituciones que gobiernan. Fuera, se acabó. Hay que poner un muro, se acabó. Ese es su mundo, ese es su huracán de magnitud creciente. Yo desconecto, no tengo nada que ver con ellos. Ni espero de ellos, ni le pido nada, ni reclamo nada. Nada. Yo trabajo en administración pública. Mis compañeros hablan mucho de la edad de jubilación. Mira, que nos jubilen cuando le dé la gana. 65 u 85. Mi vida ya no depende de la edad que me jubile. Mi vida ya va por otros derroteros. Que si el suelo te lo recortan, que si no te lo recortan, que si... La vida tiene que estar enfocada, nuestra vida tiene que estar enfocada en base a nuestro empoderamiento. No creer que es la forma de cederle el poder. No creer que nuestra vida depende de sus decisiones, de lo que ellos hagan o dejen de hacer, o de que respondan o no a lo que le estamos reclamando. Eso de verdad es simplemente fruto de una enorme inconsciencia. No esperemos nada, no pidamos nada, no reclamemos nada. Que sigan en su juego y nosotros desconectamos de ese juego. Ese juego está en el ámbito de la economía, ese juego está en el ámbito de la política, en todo el tema de las elecciones, todos los líos estos con los que nos están engañando permanentemente, que si era un partido nuevo, que si era una nueva plataforma, si es más de lo mismo. ¿Cuánto tiempo, cuántas experiencias necesitamos vivir para darnos cuenta de que eso es más de lo mismo? Siempre más de lo mismo. Inevitablemente, porque en esa escala de valores no va a salir otra cosa que los valores que están ahí. Me pongo un poco bruto, un poco más bruto. A la hora de no reclamarles, de corazón a corazón, profundizando en nuestro poder, en lo que somos, reclamamos incluso un puesto de trabajo. Reclamamos incluso un puesto de trabajo. Yo sé que es lo normal, lo sé. Más de 5 millones de desempleados, la mayoría de ellos reclaman un puesto de trabajo, piden un puesto de trabajo, exigen un puesto de trabajo. Es lo normal. Pero aquí estamos hablando en consciencia. No es normal. Es lo que ocurre, por supuesto. Es lo frecuente, lo frecuentísimo. Pero no es normal. ¿De verdad es normal que yo reclame a otro que cree para mí un puesto de trabajo? ¿Eso es normal? Escarbar en vosotros mismos. Es normal que yo me crea con el derecho de que alguien tenga la creatividad, la capacidad, lo que sea, para que él cree el puesto de trabajo que yo necesito. ¿Dónde está escrito eso? ¿En mi poder? ¿Eso qué es? ¿Qué delegación de mi poder estoy haciendo yo en los demás, en esos otros? Le estoy dando todo mi poder a ellos. ¿Cómo que yo tengo derecho a que otro cree un trabajo para mí? Es lo frecuente, lo frecuentísimo, claro. Pero no es normal en absoluto. Pone en evidencia una delegación enorme de nuestro poder. Pone en evidencia una inconsciencia que nos lleva a una subordinación, a un sometimiento de esos a los que por otra parte tanto criticamos. Cuando en lugar de criticarlo lo que tenemos que hacer es amarlo y olvidarlo. Ahí estáis, en vuestro proceso. No pedir nada, no reclamar nada, ni siquiera un puesto de trabajo. Mirad, yo esto lo hago mucho con mis hijos, que tienen además la edad propia de incorporarse a la actividad laboral. 25, 26 y 30 años. Con ellos lo he reflexionado mucho. Olvídate de encontrar un trabajo. Olvídate. Conciencialmente, vamos a empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Las casas se comienzan por los cimientos, no por el tejado. Antes de empezar a pensar en que alguien cree para ti un puesto de trabajo, antes de empezar por ahí a dar vueltas reclamando que alguien genere para ti un puesto de trabajo, ¿por qué no te miras al espejo y decides cómo quieres vivir?
Decide cómo quieres vivir. Antes de cualquier otra cosa, métete en una habitación, búscate un buen espejo que te vea entero de cuerpo, y hasta que no decidas cómo quieres vivir, no salgas de la habitación. Decide cuál es tu vida. Tú contigo mismo. Y una vez que decidas cuál es tu vida, como estamos en la sociedad en la que estamos, cuantifica cuánto dinero necesitas para vivir así. Cuantifícalo. Te puedes llevar más de una sorpresa, ¿eh? Porque puede ser que cuando de verdad tú veas cuando quieres vivir, cómo quieres vivir, el tipo de vida que tú quieres desarrollar, pero de verdad tú, genuinamente tú, no el que te dicen los padres, no el que te dice la sociedad, no el que te dicen los medios de comunicación, sino el genuinamente tú, la forma de vida que tú quieres desarrollar, te puede llevar a la sorpresa que para esa forma de vida se necesitan muy pocos euros. Muy pocos. Y que por tanto no necesitas un trabajo de 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, 60 horas a la semana, durante no sé cuántas semanas al año, sino que a lo mejor trabajando, ya veremos cómo ahora, trabajando 2, 3, 4 meses, tienes suficiente para llevar la vida que tú quieres durante el resto del año. Pero lo primero, construyendo la casa desde los cimientos, es que tú quieras que tú decidas cómo quieres vivir. ¿Qué es lo que sucede? Exactamente lo contrario. Lo que sucede es que reclamamos, pedimos un puesto de trabajo. Y un buen día alguien nos da el puesto de trabajo. ¡Plac! Hombre, sonó la flauta. Ya tengo un empleo. A partir de ahí, el empleo tiene una determinada remuneración. La remuneración viene dada por el que te ha dado el trabajo, claro. Vamos a suponer que por las razones que sea, ese trabajo que te han dado, ese trabajo al que has accedido, tiene una retribución hoy día casi inalcanzable, 2.000 euros. Bueno, pues la persona que acceda a un trabajo de 2.000 euros ordena su vida en función de los 2.000 euros que va a tener de ingresos mensuales. Elige qué tipo de coche puede comprarse, qué tipo de casa puede alquilar, o incluso puede pensar a lo mejor en meterse en el tema de una hipoteca, porque con 2.000 euritos se puede acceder a la propiedad y no al alquiler de una vivienda. Empezamos a planificar la vida en función de la retribución asociada al puesto de trabajo que esa persona me ha dado, o que esa empresa me ha dado. Y a partir de ahí organizo mi vida. Y si en lugar de 2.000 la retribución es de 750 euros, organizo mi vida en función de los 750 euros. Evidentemente de hipoteca para comprar un piso ni pensarlo, de coche ni darle vuelta siquiera. Vivienda compartida, buscar compañeros de piso porque solo no puedo tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros, entre comillas, el desatino. Yo me lanzo fuera de mí mismo reclamando que alguien genere para mí un puesto de trabajo. Y si tengo la suerte de que alguien me lo ofrezca, a partir de ahí, en función de las características socioeconómicas y de la retribución de ese puesto, organizo mi vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros mismos estamos permitiendo ser marionetas. ¿Dónde está nuestro poder en todo eso? Lo único que hay es un dejarte llevar, un sometimiento, una subordinación, es lo único que hay ahí. Y encima nos quejamos. Vamos a ver, si eres tú el que estás permitiendo que todo eso suceda, porque posiblemente no has dedicado ni un solo minuto en tu vida a sentarte a decir cómo quiero yo vivir. Y eso sí, a partir de ahí tener la valentía como consecuencia del empoderamiento de decir, y es así como quiero vivir. Es así como quiero vivir y es así como quiero vivir. No voy a vivir en función de la retribución que me dé el otro que me cree un puesto de trabajo. No, se acabó. Voy a empezar la casa por los cimientos. La nueva conciencia que está gestándose en nosotros es una conciencia que mucho más que de empoderamiento es de endiosamiento, que es lo que somos, de nuestra esencia divina. Y de verdad, al Dios que yo no me lo imagino por ahí.
reclamándole a nadie que le cree un puesto de trabajo, ni organizando la vida en función de la retribución que ese alguien me dé o me deje de dar. No creo, de verdad, que la divinidad que yo soy organice su vida en función de ese tipo de cosas. La divinidad que yo soy organiza su vida en función de mí mismo, de mi estado de conciencia, de mi forma de ver la vida, de cómo quiero vivir, no en función de la subordinación y el sometimiento a los otros. Esto es también desconectar. Desconectar no es solamente no ver o escuchar los medios de comunicación, es no esperar, ni reclamar, ni pedir ya nada de esa élite, de esas instituciones que se van a ir desmoronando, descuadringando ya solas en su loca dinámica. Y es empezar a darnos cuenta de que en cosas que consideramos muy normales, como es esto del trabajo, estamos delegando mucho poder. Nos estamos vaciando, nos estamos negando a nosotros mismos. Igualmente, creo que en nuestra evolución conciencial, en nuestro estado de conciencia, desde el amor y el respeto a los que están en ese otro estado de conciencia, ha llegado un momento concreto en el que nos demos cuenta de que esa élite ha generado una sociedad que a su vez ha dado lugar a un nuevo tipo de esclavitud. Un nuevo tipo de esclavitud. Es un nuevo perfil de esclavos al que pertenecen muchísimos cientos, miles de millones de seres humanos. Son esclavos que no saben que lo son. El control, el poder y el dominio ha llegado al punto de que esos esclavos no son como los esclavos que nos cuentan que levantaron las pirámides de Egipto. Que sí, serían muy esclavos, pero al menos sabían que eran esclavos. Al menos lo sabían. El problema de la nueva esclavitud es que los esclavos modernos no son conscientes de su esclavitud. Es el perfeccionamiento máximo de la manipulación, de la contaminación. Y esa nueva esclavitud tiene un nombre. Y ese nombre no se lo doy yo. Se lo ha dado una persona, un sociólogo polaco, de reconocidísimo prestigio, entre otras cosas, Premio Príncipe de Asturias del año 2010, llamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman, que por cierto, ya en el 2004 y en el 2005 avisó de que se iba a dar un golpe de estado financiero para originar la bancarrota de los estados y poner los estados al sometimiento de la élite, él ya lo avisó con claridad en escritos en la Universidad de Cambridge en el año 2004 y en el año 2005. Pues bien, este mismo señor, Zygmunt Bauman, a la nueva esclavitud le ha dado un nombre: raza de deudores. Raza de deudores. Esa es la nueva esclavitud. La nueva esclavitud es la deuda. La nueva esclavitud es el crédito. Esa es la nueva esclavitud. Ese crédito que cuando se pide ya te ha pillado. Porque claro, tiene un problema y es que hay que devolverlo. Y como hay que devolverlo porque es un crédito, es un préstamo, es una deuda a devolver, ya estás pillado. E incluso cuando te ofrecen la refinanciación porque no puedes pagarla, peor todavía, porque estás doblemente pillado. Fijaros, la élite generó durante el siglo XX un tipo de sociedad que conocemos como sociedad de consumo. Crear falsas necesidades. Consumismo. El loco deseo de consumir permanentemente y creer que además eso aporta la felicidad. Creo que los que estamos en esta sala sabemos perfectamente que ese camino no conduce a ninguna parte, que es un callejón sin salida. Pero se generó una sociedad que se denomina sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo inmediatamente creó el crédito. Y se fueron ampliando y perfeccionando los mecanismos de crédito. Por ejemplo, ya no solamente las letras, ya no solamente los préstamos de garantía personal, ya no solamente las hipotecas, sino incluso ese invento muy moderno que son las tarjetas de crédito. Miles de instrumentos con el objetivo de que te endeudes, miles de instrumentos con el objetivo de que pidas crédito, de que pidas préstamo, porque es la forma precisamente en la que el sistema te pilla. En el momento en el que tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar una hipoteca. Y llega un momento en tu vida que puedes ver
que llevas el camino equivocado. Que lo que sientes interiormente, la forma de vida que quieres llevar, no tiene nada que ver con la que estás llevando. Pero como tengas que pagar una hipoteca, a ver cómo ahora cambias tu sistema de vida. Como tienes que pagar un préstamo al banco, a ver qué haces ahora para cambiar el paso en tu vida. Y aguantamos y nos resignamos a vivir como no queremos, como consecuencia del crédito, como consecuencia de los préstamos, como consecuencia de la deuda. Y el sistema te incentiva al consumo y te incentiva al crédito. Y de esa forma te pones en manos de los que gestionan el crédito, que es esa élite económica y financiera, que además, como es la que domina, el crédito tiene los mecanismos como para abrir o cerrar el grifo a su antojo. En una determinada época dan crédito fácilmente, en otro la restringe, en un momento concreto abaratan los tipos de interés, en otro momento lo suben, en función de su juego. Pero todos los demás, por la vía del crédito, por la vía de la deuda, le hacemos el juego. Estamos metidos en ese juego. Ha llegado un momento ya no solamente de romper con esos mensajes que nos lanzan a través de los medios de comunicación. Ha llegado el momento de desconectar, no solamente ya no esperando nada, ni reclamando nada, ni pidiendo nada de esa élite ni de las instituciones que gobiernan. Se acabó. Ha llegado también el momento de liberarnos de esa raza de esclavos. Se acabaron los préstamos. Si necesitáis algo que no podéis adquirir y que para adquirirlo necesitáis un préstamo, no lo adquiráis, de verdad. No lo adquiramos, se acabó. Rompamos ya la baraja de una vez, se acabó. No más préstamo, no más deuda, no más crédito, no más tarjetas de crédito. Se acabó. Se acabó. Y eso además nos ayudará a calibrar nuestras auténticas necesidades. A darnos cuenta, comenzando la casa por los cimientos, de que realmente no necesitamos tantas cosas. Que eso es un invento, que es una invención, que es una quimera, que es una droga, que se nos ha metido precisamente para mantenernos en esa raza de deudores, en esa nueva esclavitud. Y fijaros, sigo hablando de amor y de respeto a los que están ahí, haciendo eso. Pero también hablo de no hacerle el juego. Los amo y los respeto, pero no le hago el juego. Desconecto. Se acabó. Y aprieto un poquito más. No préstamos, no deuda, no crédito. No ahorro. Se acabó el ahorrar. Se acabó. Ya está bien, hombre. En nuestro estado de conciencia, ahorrar significa que te sobra. Matemáticas puras. Si ahorras, es que te sobra. Porque si no te sobra, no ahorras. Si ahorras, es que te sobra. Bueno, pues si te sobra, comparte. Si te sobra, comparte. No ahorres. Alguna vez que he compartido esto me dice, hombre, pero tener 1.000 euros en el banco, un mínimo ahí por alguna contingencia que pueda. Pues mira, yo no soy quien para decirte si esas contingencias, esa previsión son 1.000, 10.000, yo qué sé. Me imagino que eso de tan loco que algunos para sus contingencias necesitarán tener varios miles de millones de euros ahí guardados. Yo no soy quien para decirte qué cantidad es el de la contingencia. Pero aquí nos estamos entendiendo. Estamos hablando de esa cosita, ese bichillo que sigue estando ahí, que nos llama al ahorro, es decir, a acumular. Y está ahí, esa escala de valores, ese virus está ahí. Y nos lleva a decir que si me sobra algo al final de mes lo guardo, por si pasa algo. Bueno, pero es que ha llegado un momento que ya tienes los militos de euros que te permiten estar tranquilo y tú sigues guardando lo que te sobra al final de mes, en lugar de compartir. Esa es la escala de valores de la élite, que se manifiesta, claro, porque esa contaminación está todavía aquí en nosotros y se manifiesta. Podemos ver con más claridad el no préstamo. Oye, pero ¿qué trabajo cuesta el no ahorro? El que te digan con claridad, si ahorras, es que te sobra. Y en tu estado de conciencia, lo que te sobre, comparte. No lo acumules. Que lo acumulas, ¿vale? Pero entonces está en la misma escala de valores que la élite. Sí, tú acumulas 1.000 euros, el otro acumula 1.000 millones, pero es lo mismo. La cuantía es distinta, pero lo que subyace como visión de vida es exactamente lo mismo. Por tanto, se acabó el ahorrar. No ahorramos. Compartimos. Y compartiendo nos damos cuenta, cuando se comparten, esto no es un tema intelectual, esto es cuando se experiencia,
Cuando se vive y se comparte, cuando el vivir viviendo se convierte en un compartir cotidiano de todo, de tus medios económicos, de tus dones y talentos, un compartir cotidiano, es solo cuando te das cuenta cómo funciona el universo, cómo funciona la creación, cómo funciona el cosmos, que es perfecto. En cuanto que compartes, recibes. Infinitamente, sin límites, en cuanto que compartes, recibes. No compartes por interés, no compartes por contrapartida, compartes porque te sale de dentro compartir. Y cuando se comparte sin esperar contrapartida, esto funciona. Y recibes. Recibes tú, reciben tus seres queridos, reciben. Esta es una regla universal y perfecta. Funciona completamente. Lo único que tienes que hacer es dar el pasito y compartir sin esperar nada a cambio. Y cuando se comparte sin esperar nada a cambio, la vida te devuelve 1000 veces lo que tú has compartido. Te inunda a veces la abundancia, pero tienes que dar el pasito. Ese pasito a lo desconocido. Tienes que empezar a vivir de esa manera distinta a la que hasta ahora nos han enseñado. Y entonces ves que hay unas reglas universales que están ahí, que no las veías cegados por las escalas de valores de ese sistema, pero que cuando desconectas del sistema empiezas a darte cuenta de cómo funcionan de verdad las cosas. Muchos maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad han hecho referencia a la importancia de compartir y cómo compartiendo se recibe. Siempre que compartas sin esperar contrapartida, claro. Si no, es un falso compartir. Hay por ahí una frase de Cristo Jesús que es tremenda, ¿no? Viene a decir algo así como: al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Palabras textuales de Cristo Jesús. Las repito porque son tremendas. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Dios mío, ¿esto es un mensaje de Cristo? ¿Esto es un mensaje cristiano? Claro que sí, pero no se puede interpretar con las reglas del sistema. Hay que aplicarlo con las reglas del corazón, con las reglas de nuestra divinidad, porque es radicalmente así. En cuanto que compartimos, la vida nos llena de abundancia y tenemos muchísimo. Y el circuito sigue si eso que tienes mucho lo vuelves a compartir. Si no retienes, si no acumulas, si no paras, que sea un fluir continuo, que sea un circuito continuo, comparte, recibe, comparte, recibe, comparte, recibe, que eso no pare. En cuanto que lo pares, porque de lo que has recibido lo quieras retener, se acabó el invento. Las personas que comparten tienen mucho, son las que más tienen. No lo vemos porque seguimos mirando con los ojos de ese sistema. Las personas que más tienen son las que comparten todo lo que tienen, porque la vida le devuelve 1.000.000 de veces lo que han compartido. Y vuelven a compartir, y vuelven a recibir, y son los que más tienen. En cambio, al que tiene una conciencia, permitidme la expresión no despectiva, sino simplemente descriptiva, mísera, de retener lo poquito que tengo para mí, hasta eso les será quitado. Hasta eso les será quitado. Al que tiene, se le dará. Se le dará muchísimo. En el circuito compartir, recibir, compartir, recibir. Y al que no tiene y se empeña en acumular lo poquito que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Es así como funciona la creación. Es así como funciona el universo. Y lo único que hace falta es confianza. Mucha confianza. Confianza en la vida. Llevando además una vida sencilla. Absolutamente sencilla. Un estilo de vida sencillo. Sabiendo perfectamente que no se necesita ninguna de las cosas que nos han contado y que se vive con muy poco. Dándote cuenta de la sencillez de la que hablaba Cristo Jesús cuando le hizo ese agradecimiento al Padre, diciéndole: gracias, Padre, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y se lo han mostrado a la gente sencilla, porque ese es el camino de la sabiduría, la sencillez. El camino de la sabiduría no es el conocimiento, no es el poder, es la sencillez más completa, la sencillez más absoluta. Esa sencillez de la que nos habló Francisco de Asís,
cuando nos dijo aquello tan hermoso y tan real, en su caso absolutamente real, de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ese lo necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, es lo que también vertió Fray Luis de León cuando nos habla de esa descansada vida. Fijaros qué expresión más bella. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esa escondida senda hoy ya no está escondida. Estaba escondida en el siglo XVI, en el siglo XVII. Hoy está aquí. Es la desconexión de nuestra nueva conciencia. Es la desconexión de todo eso, que no nos aporta nada y lo sabemos de sobra. Gestionado por una élite que sufre, que está angustiada, que no es capaz de salir de ese juego macabro en el que anda metido. Pero nosotros tenemos ya los ojos para ver, tenemos la conciencia y el decidimiento para comprender y para entender. Y empezamos a vivir realmente, no intelectualmente, de una manera distinta. Y ya está. Y es que no hay que hacer más. Y te despreocupas, y te desinquietas, y comprendes que lo único que hay que hacer en la vida es vivir. Y confía en la vida, que la vida te va a dar todo lo que necesites. No tengas ningún tipo de miedo, no tengas ningún tipo de temor. Fluye, flota en la vida. Y para fluir y flotar en la vida es imprescindible una comprensión profunda de lo que somos. Y permitirme que, llegado a este punto, me detenga ahora con más detalle en ello. La profunda comprensión de lo que somos. Para acercarnos a la profunda comprensión de lo que somos, a lo largo de la historia de la humanidad se han puesto sobre la mesa muchos símiles, muchos ejemplos. Permitidme que yo coja esos ejemplos, pero que los actualice y os identifique y me identifique, os describa y me describa en el conocimiento profundo de lo que sois y de lo que soy, como conductor y coche. Conductor y coche. Todos sabemos lo que es un coche, ¿verdad? Y la mayoría lo conducís un vehículo. Es un símil práctico, es un símil conocido. Conductor y coche, coche y conductor. Ya sabemos que cuando nos ponemos al volante de un coche, cuando somos conductores de ese coche está, entre comillas, a nuestro servicio. No es el caso, pero por ejemplo, pudiera ser el que yo ahora cogiera un coche para volver a Sevilla. Bueno, pues el coche estaría a mi servicio. Yo me siento al volante del coche, cojo los mandos del coche y el coche a mi servicio me lleva a Sevilla. Ese coche, cuando lo estamos conduciendo, se convierte en una extensión de nosotros mismos. Es una extensión de nosotros mismos. Hasta el punto de que llega el momento en el que conducimos casi sin darnos cuenta. Porque es como se pestañea, como se respira. Conducir se convierte en una expresión más de nosotros mismos absolutamente natural. El coche se transforma como si fueran nuestros brazos, nuestras piernas, en una parte más de nuestro cuerpo. Esa es la experiencia que todos tenemos cotidianamente cuando conducimos un coche. Ahora bien, siendo esto así, estando el coche a nuestro servicio y convirtiéndose en una especie de extensión de nosotros mismos, todos sabemos perfectamente que una cosa es el coche y otra cosa soy yo. Hasta el punto de que si el coche se avería, yo no me averío. O que si llega un momento determinado que el mecánico me dice, no, esto no es que sea una avería, es que este coche ya se acabó, ¿no? A la chatarrería. Bueno, pues cuando el coche se lleva a la chatarrería, a mí no me llevan al cementerio, ni para enterrarme ni para cremarme. Simplemente busco otro coche, ¿verdad? Diréis, ¿qué tontería está diciendo este hombre? Sí, es verdad, porque son cosas muy sabidas, ¿no? Vamos, absolutamente sabidas. Pero permitidme que las recuerde, porque el conocimiento profundo de nosotros mismos es así de sencillo. Porque lo que somos es conductores que han venido al plano humano, que hemos venido al plano humano y que utilizamos un vehículo para vivir la experiencia humana, utilizamos un coche para vivir la experiencia humana. Os miro y eso es lo que veo. Conductores dentro de un coche. Miradme a mí. Diréis, no, nada más que vemos el coche. ¿Qué es lo que suele pasar? Que vemos el coche, no al conductor.
El coche, el vehículo que utilizamos para vivir la experiencia humana es el yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional. Es eso el coche. Pero nosotros no somos eso. Somos el conductor. Es verdad que mientras que estamos viviendo esta vida física, esto es mi extensión, igual que el coche es la extensión del conductor en nuestra vida diaria. Esto también forma parte de mí. Pero hay un elemento de distinción, de diferenciación claro. Lo que el ser humano denomina muerte, que no existe, ahora hablaremos de ello. Pero lo que el ser humano todavía denomina muerte. La muerte marca el criterio. ¿Qué parte de ti es el conductor y qué parte de ti es el coche? La muerte es lo único que sirve para diferenciar con claridad absoluta lo que es coche y lo que es conductor. Por una razón muy sencilla. Cuando llega ese momento que denominamos muerte, que no es muerte, es un tránsito, una puerta que se abre, el ciclo de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Ese es el ciclo de la vida, todo eso es vida. La muerte no existe. La muerte es un fantasma, un imposible de la imaginación humana. Pues bien, cuando ocurre eso que denominamos muerte, el coche no pasa. El coche muere. El yo físico, mental y emocional no pasa esa puerta. Y el conductor sí pasa esa puerta. El conductor que somos desconoce la muerte. Vive eternamente, infinitamente. Sin embargo, el coche es un regalo, que es maravilloso porque gracias a él podemos experienciar la vida humana. Podemos vivir las experiencias que están impulsando nuestro estado de conciencia. Pero ese coche, sin embargo, no pasa esa puerta. Se queda aquí. El yo físico se convierte en polvo. El yo mental, los pensamientos, todo el mundo de la mente se diluye. Y el yo emocional, exactamente igual. Todas las emociones se disuelven. Ahí quedó el coche. Se acabó. El conductor sigue vivito y coleando. ¿Qué nombre le damos al conductor? El que os dé la gana. Espíritu, alma, conciencia, energía, el que os dé la gana. Lo único importante es que sigue vivo. Eso es lo único importante. Y por tanto, no tiene fecha de caducidad, cosa que sí tiene el coche. Vuestro coche, como el mío, tiene fecha de caducidad. No sé si os habéis dado cuenta, pero tiene fecha de caducidad. Os podéis poner como os pongáis, tiene fecha de caducidad. La única certeza que podemos tener las 200 personas que estamos aquí es que todos, nuestro coche va a fallecer. No sabemos cuándo, ni cómo, pero sabemos que sin ningún tipo de duda nuestro coche va a dejar de funcionar, va a dejar de operar. Y cuando el coche deje de funcionar no pasa nada. El conductor que somos sale del coche, sigue viviendo e incluso a lo mejor decide volver a encarnar, porque nos va a la marcha, volver a encarnar en un nuevo coche. ¿Y ese nuevo coche cómo va a ser? Pues el que elijamos en función de las experiencias que hemos vivido y queramos vivir. Ese nuevo coche tendrá una marca y un modelo ajustado a nuestro estado de conciencia y a las experiencias que queramos vivir. Exactamente igual que ocurre con los utilitarios normales y corrientes, exactamente igual. No quiero contar mi vida, pero mi primer coche fue un SEAT 600. Sevilla 120.000, exacto, Sevilla 120.000. Lo compré con 18 años, a poco de sacarle el carnet de conducir. No es que fuera de segunda mano, tenía 23 años el coche. Oye, pero entonces, y no hace tanto, tampoco soy tan viejo, se compraban coches de 23 años y no pasaba nada, Y a nadie se le caían los anillos, ni de 23 años. Hoy día pensar que vamos a comprar un coche de 23 años, también es verdad que los coches de entonces no lo hacían con la obsolescencia incluida, con tantas tecnologías. Pero mi primer coche lo compré, el coche tenía 23 años, yo 18 y el coche 23. Y me costó... Oye, nunca había caído, ¿verdad? El coche era mayor que yo. Tener un coche que es mayor que uno, es toda una experiencia.
Eso hoy es un imposible, ¿verdad? Y me costó 23.000 pesetas, 23 años, 23.000 pesetas. Ese coche, ¿qué experiencias quería yo vivir con ese coche? Bueno, pues el baqueteo del que está aprendiendo a conducir. Y me parece que estuve con él 3 añitos. Bueno, y me sirvió para lo que me sirvió, vivir la experiencia que viví. Y llegó un momento determinado que ya busqué un coche con otras características, de otra gama. Bueno, tampoco es para tirar el cohete, era un R5, pero bueno. No era un SEA 600. Pero el R5 se adecuaba a las experiencias que yo quería vivir, a mi estado de conciencia como conductor, que gracias a la experiencia vivida con el SEA 600 ya quería vivir una experiencia distinta. Y llegó un momento determinado, ya María Jesús y yo empezamos a vivir juntos, empezamos a tener niños, en 4 años y medio, 3, nos dio por ahí. Y claro, el R5 se quedó en nada. Con 3 niños chicos, el R5, y tuvimos que buscar un coche más grande. Tuvimos que dejar el R5 y buscar otro coche de un mayor tamaño porque las necesidades, las experiencias requerían una marca y un modelo distinto. Bueno, pues esto que acabo de describir de una forma coloquial con los coches de mi vida, en el 2007 decidí no tener coche, desde entonces estoy sin coche. Lo que han sido los coches de mi vida es lo que hacemos nosotros, en la comprensión profunda de lo que somos. Venimos a este plano, somos conductores, encarnamos en un coche. Y hay un momento determinado en el que hemos vivido la experiencia que teníamos que vivir, el coche deja de funcionar y operar, nosotros salimos del coche y podemos volver a encarnar en un nuevo coche con una marca y un modelo ajustado a las nuevas experiencias que queramos desarrollar. Es así de sencillo. Esto no tiene más truco. Hay multitud de religiones, multitud de corrientes espirituales, multitud de maestros, multitud de textos sagrados, pero esto es así de simple. Somos conductor encarnados en un coche que cuando el coche deja de operar salimos del coche y puede ser que volvamos a encarnar en un nuevo coche, nueva marca y nuevo modelo. Y esto no tiene más historia, ¿eh? Se acabó. Todas las religiones, todas las corrientes espirituales se resumen en esto, darte cuenta de que eres coche y conductor, conductor y coche. Y que eso sí, el coche tiene fecha de caducidad y el conductor no tiene fecha de caducidad porque es eterno e infinito. Se acabó. Cerremos todos los templos. Podemos quemar todos los textos sagrados. Es que no hay más, ni menos que esto. Y esta comprensión profunda, eso sí, volvemos a lo de antes, hay que llevarlo a la práctica cotidiana. Esto no es un tema intelectual, esto hay que llevarlo a la práctica cotidiana. Me miro al espejo, ¿qué veo? Al coche. Nos empeñamos en vivir identificados con el coche sin percibir al conductor. Oye, y es verdad que mientras que estemos en esta vida física, el coche también somos nosotros, pero eso tiene fecha de caducidad. ¿Por qué somos capaces de ver la fecha de caducidad y no vemos aquello que somos, eterno e infinito? Nos miramos al espejo y nos conformamos con ver el coche. Tomemos conciencia, miremos dentro, percibamos lo que realmente somos. Vamos a hacerlo también con los demás. Os miro a vosotros. Y claro, a primera vista un montón de coches. Pero dentro de esos coches, en cada uno hay un conductor. Hay una dimensión espiritual, álmica, conciencia, energía, luz, yo qué sé, el nombre que le queramos dar, que es lo de menos, que está ahí y que va a vivir siempre. Y que ahora está encarnado en este coche, pero ha estado encarnado en otros y estará encarnado en otros, en este plano o en otros planos. Eso que somos que nunca ha nacido. Eso que somos que nunca va a morir. Os miro y eso está ahí, en cada uno de vosotros. Y se puede percibir y se puede sentir. Y se puede percibir y sentir en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Se puede percibir, pero hace falta hábito. Nos hemos habituado a vernos a nosotros mismos y a los demás por el coche. Oye, vamos a cambiar el hábito. Vamos a habituarnos a vernos a nosotros mismos y a los demás, no solo por el coche, que está muy bien, sino por lo que hay dentro. Y es un tema de hábito, no es un tema de ningún misterio, ni hay que hacer nada raro, es un tema simplemente de práctica cotidiana. Poner atención, es un tema de conciencia. Fijaros,
los hábitos tienen la ventaja